empezar a predicar bajo la adoración, bajo la presencia de Dios que nos acompaña. En Marcos capítulo 15, el versículo 37 y 38, dice la palabra de Dios: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Hoy celebramos la cena del Señor. Hoy celebramos la muerte, pero no solamente la muerte, sino la resurrección de Cristo, la glorificación de Cristo, la exaltación de Cristo. Dice la palabra que un evento, dentro de todos los eventos que rodearon a Jesús, dice que cuando Él murió, entonces, el versículo 38, entonces el velo del templo se rasgó. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Recuerde que el templo al cual se refiere, el templo de los tiempos de Jesús, donde todo el pueblo de Dios se reunía, había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo era un bloqueo. ¿Qué era ese velo? Otra vez, ¿qué era ese velo? Un bloqueo. Eso bloqueaba el camino que llevaba a las personas al lugar santísimo. Les impedía llegar a la presencia de Dios. Por eso es que está este texto aquí. Y dice la palabra, retomándola el escritor de Hebreos, el capítulo 10, versículos 19 y 20, dice: así que hermanos, ¿cuántos hermanos hay aquí? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre ¿de quién? De Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, aquí hay una metáfora para poder entender. La palabra de Dios nos dice que había un bloqueo entre la raza humana y Dios. Y a Dios no le agradan los bloqueos. No me dejen solo. Ayúdenme a predicar. A Dios no le agradan los bloqueos. O a usted sí. ¿Le gustó el bloqueo de veintitantos tantos días aquí? ¿Cierto que no? Y a Dios tampoco le gustan los bloqueos. Y había algo que impedía que el pueblo de Dios o los hijos de Dios se acercaran a Él. Un velo en el templo. Pero el Señor rasgó ese velo. Quitó el bloqueo. Quitó el obstáculo para que las personas pudieran entrar libremente a la presencia de Dios. Para que tuvieran el camino abierto para estar en la presencia de Dios. Dios no quiere intermediarios. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Cristo. Dios quiere que sus hijos tengan acceso directo a Dios y puedan estar en su presencia permanentemente mientras caminan aquí en la tierra, y cuando lleguen a la eternidad estén siempre con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso Cristo en la cruz del Calvario estaba llevando algo. Su cruz estaba rompiendo los bloqueos espirituales. En la cruz del Calvario, Cristo estaba rompiendo los bloqueos, todo aquello que impedía que las personas pudieran disfrutar de la presencia de Dios. Por eso para nosotros es importantísimo lo que sucedió en la cruz. Recordar el amor del Señor. Recordar el precio tan alto que pagó el Señor. ¿Para qué? Para que usted y yo
no tuviésemos estorbo, obstáculos ni bloqueos para acercarnos a Él. Ahora sí, cántelo con entendimiento y diga: el velo rasgó, un camino abrió. Dígalo. Todo consumado es. Se rompen los velos, se rompen los bloqueos. Una vez más, dígalo. Se rompen los velos, se rompen los bloqueos espirituales, se rompen los bloqueos mentales, se rompen los bloqueos emocionales, se rompen los bloqueos familiares, se rompe lo que estorba, lo que impide que lleguemos a la presencia de Dios. Se rompe los bloqueos ministeriales, se rompe todo bloqueo financiero, económico, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto levantar un aplauso al Señor en esta hora? Amén. Lo creo así. Gloria a Dios. ¿Sabe? Al recordar esta escena, gracias al ministerio por acompañarnos. Al final vamos a ministrar un poco más. Lo esencial de esta parte que estamos leyendo, que estamos tratando de comprender con la ayuda del Espíritu de Dios, es que el camino que estaba bloqueado por el pecado, por el diablo, por el mundo, por la religión, Cristo vino a abrir el camino que estaba cerrado. Nos dice el amén. Cristo vino a romper los estorbos, a romper los impedimentos. Cuando nosotros vemos esto, que Él ofreció su vida por nuestros pecados. Y cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, el Señor mostró su poder a pesar de que estaba muriendo. Este milagro de abrir o de romper el velo, de abrir el camino hacia Dios, tiene tres elementos importantísimos. Primero que todo, Jesús, al morir, aún, que alguien me explique eso, podía hacer milagros. El texto que leímos de Marcos dice que Jesús expiró, murió, pero a la par que estaba muriendo, ya estaba muerto, dice la palabra que Él rompió el velo. Que alguien me explique eso. Estando muerto, hacía milagros. ¿Cuánto más ahora que resucitó, que se levantó de entre los muertos? ¿Cuánto más ahora que ya la muerte no lo puede retener? ¿Cuánto más ahora que prometió estar donde hayan 2 y 3 congregados en su nombre? ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Eso me habla de la omnipotencia de Dios. Bueno, si ese aplauso es para Dios, déselo más fuerte, amén. Es para Él. Gloria a Dios. ¿Sabe? La palabra de Dios nos enseña que este milagro nos muestra que la cruz de Cristo, el sacrificio del Señor, elimina todos los obstáculos. ¿Cuántos dicen amén? La cruz de Cristo elimina estorbos, obstáculos, elimina bloqueos. Necesito colocar esa base primero, ¿sí? Todo lo que se esté
impidiendo, obstruyendo entre el pueblo de Dios a través de su muerte, su sacrificio. Entonces Cristo elimina los obstáculos. Y el Señor, así como rasgó ese velo, sigue rasgando velos todavía. Los velos de nuestra mente, los velos de nuestra vida, Cristo sigue rompiendo velos. ¿Sí? Oído a esto, nosotros tenemos que interpretar y aprender a interpretar todo lo que sucede acá en el mundo natural desde el plano de Dios. ¿Desde el plano de quién? El jueves comencé a hablar de cómo eliminar bloqueos. Yo estaba en Buenaventura, tuve que salir en una avioneta de aquí de la ciudad. Ya estaba comprometido a una actividad y una avioneta, la verdad, cuando compré el tiquete no sabía, pensé que era un avión más grandecito, un Fokker de pronto. Cuando llegué y me dijeron, miren, esto es que se va a ir usted. Uy, hermano, ahí me asusté un poquito. Porque eso es un carro con alas. ¿Sí? Era para 5. Y 5 apretados, ¿no? Y claro, el piloto, el hombre nos tranquilizó, ¿cierto? Nos colocaron unos audífonos grandísimos porque se escuchaba mucho el motor. Las maletas, cuando yo vi esa cosa tan pequeña y todos los que llevaban maletas me preocupé porque el maletero de la avioneta era adelante. Yo dije, esa cosa no va a despegar nunca. Todos con unas maletas pesadas. Dije, claro, en la punta esa cosa, ¿cómo va a ser para levantar? ¿Sí? Bueno, pero no falta la selfie, ¿no? Ya, si esta es mi última foto, que salga bien. Bueno, y entre tantas cosas disfruté tanto el viaje. Porque claro, como ese aparatico no vuela tan alto, sino que vuela abajo. Entonces me fui viendo las montañas, los valles, los ríos, se ve más bonito, ¿no? Pero me fuimos pasando por el bloqueo. Lo vimos. Y claro, yo, aunque iba a cumplir una misión de Dios, dije, Señor, ¿qué es lo que nos quieres hablar a la iglesia también con estos bloqueos? ¿Hay algo que tú tengas que hablarnos a nosotros? Mire, todo el mundo tiene una opinión sobre el bloqueo, que el gobierno, que los indígenas, que los ciudadanos. Y yo le dije, Señor, ¿y cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu interpretación? Y me fui orando, ya estando en Bogotá, después de estar allá en el acompañamiento que estaba haciendo otra iglesia, Señor, ¿qué es lo que quiere? Y el Espíritu Santo me comenzó a hablar acerca de cómo eliminar bloqueos. Así como el bloqueo de nuestra ciudad trajo ese tipo de inconvenientes, ¿sí? Más de 15 heridos, 2 muertos, más de 48 mil millones de pesos en pérdidas. Y el Señor, wow, ¿qué repercusión hay en un bloqueo? Me dijo, hay gente que está caminando su vida y está bloqueada. Bloqueada espiritualmente. Bloqueada mentalmente. La palabra bloqueo significa acercar a alguien tomándolo o cerrándole todas las salidas para hacer rendir su voluntad. Un bloqueo mental es que está cerrado, no tiene soluciones, no tiene pensamientos ni ideas para salir del problema en el que se encuentra. Personas con bloqueos emocionales. Tiene
tiene sus vías emocionales cerradas. No puede ni dar amor ni recibir amor. Está bloqueado. Y Dios comenzó a enseñarme que hay matrimonios bloqueados. Padres que tienen a sus hijos bloqueados. Que las vías de desarrollo se quedaron cerradas, obstruidas. Y yo con todo, yo estaba predicando allá y yo iba tomando nota de lo que Dios me decía. Hay gente que está caminando en la tierra y tiene bloqueado su trabajo, su fuente de ingreso. No, ni lo llaman, ni tampoco le ayudan a tener una buena oportunidad. Tiene cerrado el campo de las oportunidades, bloqueado. Entonces el Señor me dijo, les voy a enseñar a eliminar bloqueos. Y el bloqueo más, oído esto, el bloqueo más importante de eliminar, lo eliminó Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que usted y yo ya no tenemos ningún bloqueo. Ya no hay Satanás, ya no hay infierno, ya no hay mundo, ya no hay pecado siquiera que nos pueda detener a nosotros para ir por ese camino nuevo, ese camino que abrió el Señor nuevo y vivo, con libertad, entrar a la presencia de Dios. Y desde ahí recibir todo lo que usted y yo necesitamos para caminar en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero en medio de ello, el Señor me dio otro ejemplo por tomar. Y el otro ejemplo, mire lo que dice Miqueas 2:13. Dice la palabra de Dios. Me gusta esta palabra porque esta es una palabra que te va a acompañar en estos días. Si tú lo crees, en tu casa, en tu familia, dice, subirá el que abre caminos. Otra interpretación es, subirá el que elimina bloqueos. Dígame algo. Te bendigo en este trimestre que el Señor nos permite entrar en el mes de abril. Subirá. ¿Quién es el que subirá? Cristo, Dios. El que abre caminos irá delante de ti, irá delante de tu familia. Él abrirá los caminos y pasarán la puerta. Saldrán por ella y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué está diciendo esta palabra? Que si has estado viviendo con bloqueos en cualquier área de tu vida, si has estado obstruido en algún área de tu vida, el Señor dice, quiero ir delante de ti, voy a levantarme el que abre caminos, voy a ir delante de ti, voy a abrirte el camino, voy a quitar estorbos, obstáculos y vas a empezar a pasar por las puertas que Dios abrió para ti y para tu casa y vas a salir por ella y te vas a dar cuenta que el Señor es el que ha hecho esa obra a favor de tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Levántele ese aplauso al Señor si tú lo crees. Amén. Ahora, un ejemplo que el Señor quiere que toquemos en el día de hoy se encuentra en Segunda de Crónicas 32. Segunda de Crónicas 32, versículo 1 y 2. Mire este texto, porque es bien llamativo. Después de estas cosas y de esta fidelidad. Ezequías era un hombre que agradaba a Dios, como los que se congregan en este lugar. Ezequías era un hombre que agradaba a Dios y él había hecho una reforma espiritual en su nación. Y dice la palabra que después de esta fidelidad, curiosamente, vino el enemigo. Por eso dice la palabra, después de estas cosas, o sea, del capítulo 31, donde él hizo una reforma espiritual, dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, porque él mostró su fidelidad a Dios,
su fidelidad a su pueblo, su fidelidad a su llamado. Pero después de ello vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Bloqueó las ciudades. En aquel entonces se utilizaba la estrategia de que a la ciudad que se quería conquistar, lo primero que hacían era rodearla, ¿sí? Acampar alrededor de ella para debilitarla, para que empezara entonces a escasear el alimento, a escasear el agua, a escasear la ayuda. Y lo primero que hace el enemigo es bloquear. Cuando el enemigo bloquea, debilita. Y si hablamos esto aplicado a la vida espiritual, cuando el enemigo comienza a bloquear a una vida, a una familia, la comienza a debilitar, porque no le entra alimento, no le entra agua, no le entra ayuda. Y esa persona comienza poco a poco a perder su fuerza y a debilitarse. Y mientras más débil esté una vida, más fácil es de vencerla. ¿Me están oyendo? Por eso dice la palabra de Dios, entonces, que a pesar de que Ezequías se había portado fiel, alguien me dirá, pastor, yo amo al Señor, yo le sirvo al Señor, pastor, yo soy fiel al Señor, en mi servicio soy fiel, en generosidad, soy fiel en entregar mis ofrendas, mis diezmos al Señor. ¿Qué será, pastor, que me ha venido como un bloqueo? Bienvenido a la Biblia. Haces parte de lo que le puede suceder a alguien fiel a Dios. El ser fiel no nos exonera de bloqueos, pero el ser fiel te vuelve candidato a eliminar cualquier bloqueo que venga sobre tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús con esta palabra. ¿Sabe qué dice el versículo 2? Dice la palabra: viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, mire lo que dice el versículo 3: tuvo consejos con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Ezequías se preparó para el bloqueo. Usted y yo tenemos que ser previsivos. Una vez más, el hecho de ser hijo de Dios no significa que en algún momento el enemigo se levante para querer bloquear algún área de tu vida. Lo importante es que estés preparado con Dios para que cuando venga tú lo puedas eliminar y darle la gloria a Dios. ¿Sabe? Ezequías, primero que todo, dice que se reunió con gente sabia. En la multitud de consejeros está la sabiduría, pero también está la victoria. Tu bloqueo o la duración de tu bloqueo está determinado por la gente a la que tú escuchas en medio de tus problemas. Si tú escuchas a las personas correctas en medio de la situación que te está obstruyendo y te reúnes con gente que es valiente, gente que tiene espíritu de consejo, gente que tiene sabiduría, entonces el bloqueo va a durar mucho menos de lo que tú pensabas. Pero ¿sabe cuál fue la estrategia que hizo Ezequías? Dice: listo, yo voy a reunirme con gente sabia, con gente valiente, pero luego lo primero que voy a asegurar es el agua. ¿Qué es lo primero que voy a asegurar? El agua. Dice: sí, el enemigo me va a querer quitar el agua, pues el agua es vida. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Cristo es el agua de vida eterna. Lo primero que voy a
a asegurar es que Cristo, el agua de vida eterna, las fuentes de agua viva en mi corazón, no me las robe el enemigo, no me las bloquee el enemigo, sino que yo tenga agua. Si tengo agua, voy a resistir al enemigo. Si tengo a Cristo, el agua de vida eterna, voy a resistir lo que sea el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice el versículo 6, para ir viendo el desarrollo. Dice, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos. Oído, un bloqueo externo siempre va a empezar usted a ganarlo desde lo que haya en su corazón. La gente por lo general siempre quiere el desbloqueo externo sin saber primero que lo que primero tenemos que nutrir es nuestro corazón. Por eso el Señor guió a Ezequiel, háblale al corazón. El Señor te va a hablar a tu corazón. ¿Y sabe qué le dijo? Diciendo, esforzaos, ¿sí? Sean fuertes y anímense, no teman, ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. ¿Por qué? Porque más hay con nosotros que con él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Más son los que están ayudándonos a nosotros que los que hacen parte del ejército enemigo. ¿Cuántos reciben esa palabra? Yo, ¿sabe qué estoy percibiendo espiritualmente? Y esta palabra está desatando ángeles de Dios a tu favor. Si tú lo crees y has estado enfrentando un bloqueo, vengo para decirte, solo cree la palabra de Dios. Mire otra vez, esfuérzate, anímate en medio de la presencia de Dios. No pierdas el tiempo al venir a congregarte, no. Recibe ánimo, recibe fuerza de Dios. No temas, no tengas miedo del enemigo que te ha venido a bloquear, que ha venido a amenazar. No le tengas miedo ni a la multitud que con él viene, porque más grande es el que está contigo que el que está con él. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Más hay con nosotros que con el enemigo, y más poderoso es él que está a favor de tu causa. ¿Y qué le digo más? Le digo el versículo 8. Con él, con el enemigo, con el ser humano que te está bloqueando, le hablo a alguien que tal vez el enemigo esté usando en contra tuya, en contra de tu paz, en contra del proyecto que está realizando. Pero con él está el brazo de carne, mas con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Que alguien me diga amén de verdad eso. Yo vengo para decirte en esta mañana que cualquiera que se haya levantado a bloquear tu camino, a bloquear tu familia, a bloquear a tus hijos, con él está el brazo de la carne, y la carne es débil, mas contigo y conmigo está el Señor nuestro Dios para ayudarnos, y él se va a encargar de pelear tu batalla. La batalla que estás peleando no es tuya solamente, es de Dios. Y hasta donde yo sé, Dios jamás ha peleado, ha perdido una sola batalla, todas las gana. Por eso tú solamente tienes que creer que Dios se encargará de darte la victoria en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, levántale un aplauso, anímense con esta palabra. Le hablo a los que me escuchan en la radio. Le hablo al que está en la clínica. Le hablo al que está en el hospital. Le hablo al que está en la cárcel. Le hablo al que está en la oficina. Le hablo al que está en el auto. Le hablo al que está allá
De parte de Dios te digo, si tú te tomas de la mano de Dios, aunque haya una amenaza, aunque haya un bloqueo en tu salud, aunque haya una amenaza de muerte, aunque te hayan venido a cerrar el camino, hay un Dios que te está llamando. Hay un Dios que te dice, si me permites, yo seré tu Salvador. Si me permites, yo seré tu Señor. Y si me permites, yo pelearé tu batalla. Wow, Dios es maravilloso. Cuando Dios pelea nuestras batallas, dice la Escritura, y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Cuántos tienen confianza en estas palabras? Cuando uno está enfrentando un bloqueo, lo primero que debe alimentar es su confianza en Dios. ¿Su confianza en quién? En Dios. Ahí es donde se libran las batallas, en la confianza. Pero oído, lo tremendo es que el enemigo, uno diría, listo, ya estoy preparado, pero mire lo que dice el versículo 9. Después de esto, Senaquerí, rey de los asirios, mire esto, mientras sitiaba, la palabra sitiar es bloquear, rodear para no dejar salir ni entrar a nadie. Y dice, mientras él sitiaba a Laquis con todas sus... ¿Cómo le pasa eso a alguien fiel? ¿Sí? Yo conozco hermanos aquí que son fieles a Dios y están pasando por pruebas, por aflicciones. Están pasando por momentos de bloqueo donde dice, Señor, ¿qué será que no podemos resolver esto? Dios te está hablando. ¿Y sabe qué dice? El enemigo, en vez de irse, lo que vino fue con todas sus fuerzas. Así dice la Escritura, dice, vino y bloqueó con todas sus fuerzas. Y dice la palabra, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. ¿Sí? Mire lo que dice la palabra. Y envió emisarios, envió mensajeros. ¿Sí? Y aquí empezó lo que la Biblia llama una guerra psicológica. ¿Una guerra qué? La guerra que el enemigo siempre libra empieza a ser una guerra psicológica. Una guerra que va a atacar la confianza en Dios aquí en la mente, en los pensamientos. Mire lo que empezó a decir. Así ha dicho Senaquerí, rey de los asirios. Recuerde que él está representando a quién? Al enemigo, al que bloquea. Dice, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el bloqueo en Jerusalén? ¿Sí? Curiosamente, Popayán es llamada la Jerusalén de América. ¿Sí sabía eso? Aló. Popayán es llamada la Jerusalén de América. Y yo veía, hermano, la voz del enemigo. ¿A quién? Dice, ¿en quién confían ustedes al querer resistir el bloqueo de Jerusalén, de esta ciudad? ¿A quién? ¿En quién confían? Comenzó a traer dudas. Mire lo que dice la palabra, versículo siguiente. No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Estrategia del enemigo. Oído esto para que tome nota. Usted que quiere eliminar bloqueos el resto de su vida. 1. El enemigo siempre va a atacar al líder que te pronuncia confianza en Dios. El liderazgo. Va a querer a colocarlo en tela de juicio. En este caso, Ezequías. Ezequías era el líder de ese pueblo. Y él le dijo, estén tranquilos, esfuércense, anímense, no teman, no tengan miedo. El Señor está con nosotros. El Señor pelea tus batallas.
El Señor ha dispuesto que mayor sea el respaldo del cielo sobre nosotros que lo que el infierno quiere en contra de nosotros. Y sabe, lo primero que hizo el enemigo fue quitar esa confianza en su líder. Quitar esa confianza, romper esa confianza que tenían en Ezequías. Por eso dice, no os engañe Ezequías. Eso que les está diciendo su líder es puro engaño, es pura paja, es pura mentira. No le crean. ¿Sí? El enemigo lo primero que hace es eso. Dice, no le crean al pastor. No le crean a esas palabras proféticas, esos inventos de hombres. No le crean a eso. El diablo trabaja así. ¿Sí? No le crean. ¿Sí? ¿Sabe qué sigue diciendo? Mire, versículo 12. Una guerra psicológica, dice, ¿no es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? Colocó en tela de juicio no solamente el liderazgo de Ezequías, sino que ahora comienza a acusarlo de que por causa de Ezequías, él solamente quería que adoraran en un solo lugar y les quitó los demás lugares de adoración. Ahora, hubo una razón por la cual Ezequías quitó el resto de lugares de adoración, porque los otros lugares adoraban ídolos. Dígame algo. Y le estaba diciendo al pueblo, dejen de confiar en él. Uno de los grandes desafíos suyos como pueblo de Dios es que usted tiene que saber que los que nos paramos en este altar, hermanos, tenemos una lucha en buscar a Dios, en lo que Dios quiere que le hable a usted. Pero luego sigue la responsabilidad suya de decir, yo creo lo que Dios me hablará a través de mi pastor. Yo creo que voy a creer lo que Dios me hablará a través de mi pastora. Yo creo lo que Dios me va a hablar a través de él, porque el enemigo va a querer quebrar esa confianza, romper esa confianza, porque si lo hace, te va a tener a su disposición, te va a tener en la mira. Mire lo que sucedió, para hacerse la corta, ¿sí? Versículo 13 dice, ¿no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar la tierra de mi mano? El enemigo le sacó su trayectoria y dijo, mire, nosotros hemos ido a tal parte y el Dios de esa tierra no los pudo librar. Luego fuimos a esta otra ciudad, fuimos y la atacamos, la bloqueamos y tampoco pudieron ser librados. El Dios no pudo con nosotros. Él está diciendo eso. Pero lo que no sabía Senaquerí es que el Dios de Israel es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Eso lo podía hacer con otros dioses. Eso lo puede hacer él con la religión. Eso lo puede hacer con Buda. Eso lo puede hacer con Mahoma. Eso lo puede hacer con el Papa. Eso lo puede hacer con un hombre. Pero jamás podrá pasar las murallas y el poder del Dios que hizo los cielos y la tierra, de Jesucristo, quien sí murió, pero resucitó al tercer día y que ahora está sentado en el trono de Dios a la diestra y autoridad del cielo, de la tierra y del infierno mismo. ¿Cuántos me dicen amén a eso? No se puede. Puede ser que le hayan ganado. ¿Sabe qué dice? Cuando uno empieza a ver al enemigo, dice, uy, destruyó el hogar de Julanito, destruyó el hogar de Sultanito. Y entonces comienza a hablarle el diablo a las personas y dice, y voy por el tuyo. Voy por el tuyo, espérate y verás. Voy a acabar tu matrimonio, voy a acabar con tus hijos. El diablo habla. Y habla dañando lo que está alrededor. Uy, ya dañé esa empresa. Ya hice cerrar el de uno. Ya hice cerrar tal negocio. Voy por el tuyo. Ahí es donde la iglesia dice, venga para acá. Venga para acá. Usted pudo cerrarlo de allá. Es porque lo de allá no estaba protegido por mi Dios. Usted puede dañarlo de allá, pudo destruirlo de allá, porque lo de allá no tiene respaldo de Dios. Pero conmigo está el Dios de los ejércitos. Conmigo está la sangre de Cristo Jesús. Conmigo está el poder de Dios. Conmigo. Usted pudo habérselo hecho a otro, pero a mí no me lo podrá hacer. No porque no pueda conmigo, sino que usted no va a poder
con aquel que me compró con su sangre, con aquel con el que me redimió, con aquel que me rescató. Con él es que se tiene que dar cuentas usted. ¿Cuántos dicen amén? Y hasta ahora el Señor no ha perdido ninguna batalla. Dele aplauso al Señor si usted lo cree. Amén. Mira el versículo. Esto es una guerra psicológica, una guerra en tu mente. Por eso tú y yo tenemos que saber responderle al enemigo desde las palabras de Dios, con argumentos. Estaba hablando con un primo que Dios le ha permitido tener una calidad de vida por encima de lo normal. Y él estaba aterrado de cómo la gente del gobierno habla con tantos argumentos. Y él le decía, primo, nosotros la iglesia apenas estamos logrando tener victoria al enemigo con endemoniados. Y a nosotros nos sorprende ver una persona endemoniada echando babasa, echando espumarajos. Yo hay veces veo a creyentes, hermanos, que se aterran y les da miedo eso. Les da miedo, hay una persona echando espumarajo y no hemos comprendido que el poder de Dios es grande. Que el Señor Jesucristo vino para liberar a los oprimidos. Y el Señor Jesucristo mantenía haciendo eso todo el tiempo. En cada culto habían liberaciones. ¿Cuándo dicen amén? ¿Sabe dónde enfrentó Jesús verdaderamente a Satanás? Con el gobierno. Fue el gobierno, fue Pilato, fue Herodes, fueron los fariseos. Todos ellos representantes del gobierno, los que tomaron consejos, se unieron y llevaron a Cristo desde el punto de vista judicial de una forma ilegal a la muerte a Jesús a través de leyes injustas. Y entonces la gente se aterra y dice, uy, esos políticos como hablan. No son los políticos, son Satanás que habla a través de ellos, trayendo convicción sobre la gente, trae seducción, trae un encantamiento para que la gente les crea. Acabó un pastor que vino, el profeta David Silvestre, acabó de escribir un libro, ¿sí? El lado oscuro del chavismo. Y habla de toda la brujería y toda la hechicería que hace el gobierno de Venezuela para poder tener cautivo y esclavizada a toda la nación. Con fotos, con videos, con testimonios de gente, y la gente no se da cuenta que atrás de los gobiernos está todo eso. ¿Sabe? Por eso es que la gente decía, pastor, ¿usted de qué lado está? ¿De Duque o de los indígenas? Yo le dije, yo como hombre de Dios, sí reconozco tres cosas. Uno, tanto el gobierno de Colombia está corrompido y los indígenas no son ángeles. Los indígenas ancestralmente también han hecho brujería, espiritismo, ocultismo, han hecho de todo eso. Y yo tengo que verlo desde el plano espiritual. Y los dos, tanto el gobierno como los indígenas, necesitan pedirle perdón a Dios. Necesitan doblar sus rodillas y pedirle perdón a Dios por tanta codicia, por tanta avaricia, por tanto engaño, por tanta trampa. Y Dios se está dando cuenta del cielo. Y estos bloqueos es un llamado de atención para decirles, ¿se arrepienten o quiere que les apriete las tuercas más? Y la iglesia del Señor, no podemos caer en esta guerra psicológica. No podemos caer en esa bajeza. Tenemos que pelear esta batalla desde la presencia de Dios, desde los recursos de Dios, y usted y yo saldremos victoriosos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo no quiero, dele aplausos a Dios. No quiero, pero últimamente el Espíritu Santo de Dios me dice que me va a usar más como profeta. Pero no quiero usar ese término, porque la gente a veces le pone al hombre como en una cosa así rara. No. El jueves oramos, nos humillamos aquí con unos cuantos hermanos.
Y el Señor nos dijo, en pocas horas puede ser que abran eso. Pero más importante de que abran la Panamericana es que se abran los bloqueos espirituales que hay en Popayán y en el Cauca. Más importante que vuelva a haber comercio es que vuelva a liberarse los cielos de esta tierra y que su Espíritu Santo se derrame con toda libertad sobre esta tierra y toque las vidas, salvándolas, redimiéndolas, liberándolas, restaurándolas y volviendo nuestra ciudad y nuestro departamento a Jesucristo el Salvador. Por eso sigo pensando que miremos cómo se concluyó el bloqueo. Hoy se eliminan bloqueos en tu vida. Cristo vino a romper los bloqueos de nuestras vidas. Versículo 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto. Qué sencillo. ¿Qué hicieron? Oraron por esto. Ese es el plano al que Dios nos llama a nosotros. La oración, la búsqueda de Dios. Más que agarrarnos a pelear con los demás hermanos. Mire, yo he visto a gente peleando, defendiendo. Yo respeto su posición. Respeto si usted procede de los indígenas, lo respeto. Respeto si usted hace parte de algún partido político, lo respeto como persona. Pero mi deber como pastor es decirle, mire, esto se tiene que luchar con las armas espirituales. Usted no se tiene por qué poner a pelear con su hermano que tiene una opinión diferente, no. Aquí dice, oraron por esto y clamaron al cielo. Y mire lo que sucedió. Dice la palabra, y el Señor envió ¿qué? ¿Qué envió el Señor? 1000 ángeles. ¿Qué se hicieron? ¿El Señor envió qué? ¿Cuántos? Uno solito. Dese cuenta de los recursos poderosos de Dios. Un solo ángel. Era una multitud de ejército. Eran miles de soldados, miles de combatientes. Y el Señor abrió el cielo y llamó a uno de esos ángeles que estaba por allá y le dijo, hágame el favor y vaya y me le soluciona el bloqueo a esta gente. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que volver, hermano, a creer que los ángeles son ministros, ¿sí? Son espíritus ministradores a los que somos herederos de la salvación. Y dice la palabra, Él envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Dice, y este se volvió por tanto avergonzado. Te bendigo en esta mañana. Por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Cristo Jesús. El enemigo vendrá por un camino, por 7 tendrá que huir en el nombre de Jesús. En esta hora te cubro con el poder de Dios. Se ha venido sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos. Se ha venido sobre tus padres. La influencia de un bloqueo del enemigo. Oro a Dios para que los ángeles del Señor se desaten. Un solo ángel trae libertad a tu casa, trae libertad a tus hermanos, trae libertad a tus hijos. Y en el nombre de Jesús, por un camino te vino a bloquear, por 7 tendrá que huir. Te bendigo con esta palabra. Satanás tendrá que salir avergonzado de tu casa, avergonzado de tu familia, avergonzado de tu tierra. Saldrá en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tú lo crees, dale ese fuerte aplauso al Señor. Dice, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. ¡Qué terrible! Y el versículo siguiente dice la palabra, así salvó el Señor a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de ¿quiénes? Te bendigo. El Señor te dice, voy a eliminar tus bloqueos, voy a eliminar lo que te obstruye, pero quiero que sepas algo. Cuando regresen, voy a salvarte de la mano de todos. Yo soy tu Dios que te ayudo. ¿Cuántos dicen amén? ¿De la mano de quién?
de todos. Porque sí vienen momentos difíciles. Dice la palabra, y les dio reposo. Déjeme la última frase. Y les dio reposo, ¿por cuántos lados? Todos. Tu entrar, tu salir será espacioso. El Señor ensancha tus caminos para que, como dice la palabra, camines reposado, camines tranquilo, camines con la paz de Dios, porque es Dios el que cuida de ti. Amén. Finalmente, la gente agradeció a Dios. Y dice la palabra, yo creo que esto no nos podemos olvidar. Y muchos, mire que no dice todos, curiosamente, deberían haber sido todos. Todos los que recibieron libertad del bloqueo deberían haber expresado gratitud con Dios, pero no lo hacen. Por eso la Biblia dice, el versículo 23, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda al Señor. ¿Por qué creen ustedes que la gente dio ofrenda? Porque estaban, ¿qué? Agradecidos. Hermanos, yo estuve en un bloqueo, tuve cerradas mis puertas, tuve un bloqueo mental, tuve un bloqueo emocional, tuve un bloqueo en la familia, tuve un bloqueo en mi negocio, pero yo oré a Dios, el Señor me escuchó, el Señor me salvó del bloqueo, el Señor rompió mi bloqueo. Lo único que puedo hacer yo para expresar mi gratitud es darle ofrendas al Señor. Y dice que le trajeron ofrenda al Señor y ricos presentes a Ezequías. No se olvide de sus líderes, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Tú puedes llegar a ser fiel al Señor, pero ser fiel no te garantiza que el enemigo no te ataque. Mantente fiel en medio del ataque y el Señor te engrandecerá después de él. Porque cada vez que el Señor permite que seamos atacados en medio de nuestra fidelidad, el Señor te va a volver más grande. Yo estoy viviendo eso. Yo estoy viviendo un engrandecimiento no del hombre, sino que viene de parte de Dios. Por eso mismo, porque aunque fui atacado siendo fiel, le dije, Señor, a pesar de eso seguiré siendo fiel. Pase lo que pase, yo sé, Señor, que tú estás conmigo y que a pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones, a pesar de los ataques, a pesar de los bloqueos, tú no me has dejado, tú no me has abandonado y he decidido mantenerme fiel hasta que todo bloqueo pase, porque tú harás la obra. ¿Cuántos dicen amén? Y esta palabra también es para ti. Levántale un fuerte aplauso al Señor. Colóquese en pie. Yo quiero hacer una oración. Mire, quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración con la cena del Señor. ¿Sí? Con la cena del Señor. Hoy celebramos que en la cruz Cristo rompió el velo, rompió los bloqueos. Todo lo que nos impedía llegar a la presencia de Dios, Cristo lo rompió. Cristo quitó los estorbos, los obstáculos. Pero también quiero orar en la cena del Señor por aquellas personas que reconocen que están viviendo un bloqueo en su vida. Ezequías era un hombre fiel. Yo vuelvo y lo repito. No era un hombre malo. El día jueves hablamos de gobiernos malos, de un liderazgo malo, y claro, las causas son más sencillas de identificar. Cuando una persona es mala y le ha abierto puerta al enemigo, el enemigo bloquea. Pero cuando una persona es fiel, cuando una persona está agradando a Dios, cuando una persona está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, y en medio de eso se aparece el enemigo a quererlo bloquear, ese es otro nivel. Pero yo vengo para animarte y decirte que no se te haga extraño y no le creas a la guerra psicológica del enemigo.
Renuncia a todo lo que el enemigo con su guerra de argumentación te quiere hacer desistir y quebrar de tu confianza en Dios. Una guerra violenta, cruel. Yo la pasé hace unos meses atrás y era cruel. Yo sentía al diablo hablándome con argumentos, con cómo me quebraba mi confianza en Dios, cómo me quebraba mi confianza en mi esposa, cómo me quebraba mi confianza en mis hijas, cómo me quebraba mi confianza en el llamado. Pero ahí entendí que el que me salvó por medio del precio que Él pagó en la cruz, Él nunca me dejará ni me desamparará. Y solamente tenía que reponerme. Yo quiero orar por aquellos que están sintiendo un bloqueo en su vida. Antes de tomar la cena, si usted está viviendo un bloqueo espiritual, ¿qué es un bloqueo espiritual? Que algo le está impidiendo adorar a Dios. Algo le cerró el camino de sentir la presencia de Dios. Algo le cerró el camino de su comunión con Dios, de su oración con Dios, de su alabanza con Dios. Eso es estar bloqueado espiritualmente. Si hay algo que usted siente que le está impidiendo que usted crea en Dios, que tenga fe en la palabra de Dios, usted está bajo un ataque del enemigo. Tal vez alguien está con un bloqueo mental. ¿Sabe qué es un bloqueo mental? Cuando se le cierra la mente y usted ya no tiene ideas para solucionar los problemas. Ya no tiene posibilidades. Ya no tiene opciones en su mente para solucionar problemas. Un bloqueo mental. Cuando usted enfrenta un problema y usted dice, Señor, parece que te hubiera cerrada la cabeza. Yo acabé de pasar eso. Yo leía la Biblia y era como si me hubieran cerrado la cabeza. Parecía que era nuevo en el Evangelio. No entendía. La revelación de la palabra se me había ido. El entendimiento de la palabra se me había ido. Y le soy honesto, ¿sabe? Tenía miedo de predicar. Porque ya no tenía el mismo nivel de revelación. Dije, Señor, ¿qué es lo que me está pasando? Un bloqueo mental. Tal vez alguien esté pasando un bloqueo emocional. En la parte emocional de nuestras vidas es donde nosotros podemos desarrollar nuestras relaciones interpersonales, lo que los psicólogos llaman la inteligencia personal. Un bloqueo es, no me puedo relacionar con las personas de mi casa. Hay peleas, hay desacuerdos, estamos colocándonos enojados a toda hora. La parte del bloqueo emocional es cuando hay enojo, cuando hay ira, cuando hay amargura y uno queda bloqueado y no sabe para dónde ir. Cristo está aquí para romper todo bloqueo. Cristo está aquí para decirte, mira, lo que yo hice en la cruz del Calvario tiene aplicación para romper y abrir tu vida a una nueva etapa de bendición. ¿Sabe qué dice? Hay gente que comienza a experimentar bloqueos financieros, bloqueos económicos. Hola, pero ¿qué será que no vendo nada? ¿Qué será que no me volvieron a comprar? ¿Qué será que no me volvieron a llamar? Bloqueo. Pero Cristo vino a romper todo bloqueo. Levante sus manos al Señor. Dígale, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, rompiste el velo. Señor, tú quitaste el mayor bloqueo que teníamos nosotros. El bloqueo de llegar a tu presencia, de tener libertad para acercarnos a ti. Tú quitaste, Señor, ese estorbo, tú quitaste ese obstáculo. Señor, gracias. Por eso, Señor, reconocemos, Señor, que solo tú conoces lo que estamos pasando. Solo tú conoces los procesos de nuestras vidas.
Solo tú conoces lo que estamos enfrentando en estos días. Nuestra ciudad enfrentó un bloqueo y hubo consecuencias. Pero también podemos saber que podemos experimentar bloqueos de otro tipo. Levanta tus manos al Señor. Empieza a adorar a Dios. Empieza a adorar a Dios, porque la presencia de Dios se va a manifestar a favor de tu vida. Tú que estás aquí congregado, tú que estás allí escuchándome a través de la emisora, la presencia de Dios te va a visitar y va a traer consigo el poder que rompe y elimina todo bloqueo. Deja que la presencia te rodee. Con tu presencia rodéanos. Vamos, comienza a declarar esa palabra. Comienza a meterte en la adoración y dile: Señor, rodéanos con tu presencia. Señor, una vez más, yo sé que tú me amas. Dígale. Vamos, dile al Señor: rodéanos. Dígale: en todo tiempo, Señor, sabemos. Vamos, empiézalo a adorar. Su poder, su presencia, su gloria te va a alcanzar para romper todo bloqueo. Dígale una vez más. Vamos, asegúrate que Él te ama. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, con tu presencia rodéanos. Dígale en todo tiempo: yo sé que me amas. Shatarama que te reme. Se rebequía, se te reme. Una vez más, con tu presencia. Oído, el Espíritu de Dios me dice que hay alguien aquí sufriendo un bloqueo. Yo quiero que usted pase aquí adelante antes de tomar la cena. Venga para acá adelante. Si el Señor te ha hablado a ti, pase aquí adelante. Yo percibo que Dios va a hacer un milagro sobre tu vida. Un bloqueo matrimonial, un bloqueo profesional, un bloqueo financiero, un bloqueo mental. Dios está aquí, Dios me habla, me dice que no nos tomemos la cena sin hacerle frente a ese bloqueo. Shokatarramande rebequete reme. Sherabakira rabakanda. Shetereme kia sataramakanda. Oh, yo percibo de Dios una resistencia del enemigo. Hay alguien fiel aquí que ha hecho lo que Dios le ha dicho que haga, pero el enemigo se levantó a pesar de su fidelidad. Dios te habla y dice: ven aquí adelante, hijo, hija, porque yo soy el que te sostengo. Yo soy el que peleo tus batallas. Torrama, catarrama. Levanta tus manos, tú que pasaste aquí adelante, levántala. Con tu presencia rodéanos. Vamos, invoca la presencia de Dios. Alguien va a recibir libertad. Sotarama Kanda. Sotarama Kanda. Libertad. Libre de todo bloqueo. Le ordeno a todo bloqueo que se rompa. Sotarama que te rebe. Setarama Kanda. Shatarama Kia Sete. Vamos, alguien puede adorar. Hay algo que se está cayendo aquí, la gloria. Está cayendo aquí. Oh, Shatarama Kete. Mira la canción. Hoy me postro. Alguien tiene que ponerse de rodillas en esta hora. Alguien tiene que humillarse ante Dios. Alguien tiene que postrarse. No le dé pena. Arrodíllese, que es ante el Señor.
Humíllate. Sotaramacanda. Vamos, declara esta palabra en esta canción. Una vez más. Hoy me postro. Dígalo. Hoy me postro a ti, Jesús. Vamos, dígaselo. Tú diste la sangre en la cruz para quitar todo bloqueo. Oh, hay poder en la sangre de Jesús. Vamos, dígaselo. Él murió, pero también resucitó. Él venció sobre la muerte. Nada me puede bloquear, nada me puede impedir. Eso es. Vamos, cántalo. El velo rasgó. El bloqueo rompió. Satarama que te rebe. Sherebequita rama. Se rompe. Se rompe el bloqueo. Se rompen los velos. Arama que te rebe. Hebreos, colóqueme Hebreos, ahí, esté ahí, usted esté con Dios ahí. Yo solamente quiero declararle esta palabra, Hebreos 10, del 19 al 20, quiero declararle, en el nombre de Jesús yo tomo la palabra. El Señor dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, todo bloqueo espiritual que te haya impedido gozar de la presencia de Dios, deleitarte de la gloria de Dios, deleitarte en la majestad de Dios, deleitarte en la grandeza de Dios. Todo bloqueo ahora cae en el nombre de Jesús. Cae, se rompe. Se abre tu corazón, se abre el camino. Hay un camino nuevo, vivo, que Cristo nos abrió a través del velo. Esto es su carne, esto es su cruz, esto es su sacrificio. Su sacrificio tiene poder, su sacrificio abre el camino para que tú nuevamente goces de la presencia de Dios, de la majestad de Dios, de la grandeza de Dios. Oh Shatarama Kata, todo bloqueo para orar, todo bloqueo para interceder, se elimina, se rompe. Tarama Kata Rama se te reve. Tú habías dicho que eran tus planes, tú habías dicho de que era una nueva etapa de tu vida. El Señor te dice, no es tal cosa. Era un bloqueo maligno que te quería desenfocar de mí. Pero yo vengo a quitar todo bloqueo de tu alabanza, todo bloqueo de tu adoración. Shatarama, ketarama, se rompe en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo. Todo bloqueo mental. Los estudiantes de la palabra de Dios, se rompe todo bloqueo, toda falta de entendimiento, toda venda, todo velo mágico en la iglesia se rompe. Lo que está impidiendo la revelación de la palabra, la interpretación correcta de la palabra. Shotarama, katarama, anderebequete. Se rompe todo bloqueo mental en el estudiante. Tarama que te rebe. En el profesional, el empresario, todo bloqueo mental, todo lo que estaba impidiendo que te entraran ideas nuevas, que te entraran soluciones nuevas. Parama que te reme, se te ría, rabacata. Se suelta ahora mismo la mente, libre la mente, libre la mente. Argumentos divinos fluyen en el nombre de Jesús. Shotaramacata, todo bloqueo emocional, esa ira, ese enojo que te estaba encerrando, esa amargura que te estaba encerrando, esa tristeza que te estaba encerrando,
esa depresión que te estaba encerrando se rompe. Shokataramas. Se libre de todo bloqueo emocional. Se libre de la tristeza, de la depresión. En el nombre de Jesús. Se libre. Shakataraman de Rebequete. Sherebequete rida bacata. Oh, levanta tus manos al Señor. Esas manos, tu profesión, tu empresa, tu negocio, tu almacén, tu tienda. Paramacatarama se te rebe. Yo estoy viendo al Espíritu Santo en esta hora aplicar la sangre del Cordero en tus manos. La sangre de Cristo sobre tus manos rompe todo bloqueo en tu profesión, en tu empresa, en tu oficio, en la obra de tus manos. La sangre de Cristo rompe todo bloqueo en el nombre de Jesús. Todo lo que quiso empobrecer, todo lo que quiso arruinar, todo lo que quiso hacerte quebrar, se rompe. Shatarama ketarama. La sangre de Cristo se aplica ahora al ejercicio de tu profesión, de tu oficio. Tarama katarama anderebequete. Vamos, sacude tus manos. Sacude tus manos. Se están cayendo cadenas. Se están cayendo bloqueos. Vamos, sacude tus manos. Se están cayendo ahora mismo grillos. Se están cayendo ahora mismo candados. Se están cayendo por la fe en la sangre de Cristo. Se cae todo bloqueo en la iglesia. Todo bloqueo en el nombre de Jesús. Popayán, Cauca. Así dice el Señor. Después de este bloqueo habrá movimiento de ángeles. Ángeles al norte, ángeles al sur, al oriente, al occidente. Ángeles liberarán al Cauca. Ángeles liberarán al Cauca de la corrupción, de los malos negocios. Ángeles liberarán al Cauca. Así dice el Señor, Popayán, Cauca. Levantarás tu voz al Dios vivo y verdadero. Clamarán y yo escucharé, dice el Señor. Shorebequete rida bacatara, Popayán, Cauca. Después de este bloqueo, he quitado los estorbos de la salvación. Levantarás muros de salvación. Levantarás muros de alabanza. Shorebequete, rebequete. Popayán, Cauca. Sherebequita ramanderebeque. Te levantaré. Te levantaré. Levanta tus manos. El Señor pelea tus batallas. Él es el que pelea. Mientras tú estás postrado, Él está peleando por ti. Él está peleando por ti, por tu casa. Ese demonio está saliendo. Ese espíritu maligno se está yendo. Esa fuerza maligna está cayendo. Esa potestad está huyendo. Recibe la victoria. Recibe la victoria. La victoria de Cristo se establece en ti, en tu casa. La victoria de Cristo
se establezca en tus días. Porque no solamente te libraré de esta batalla, de este bloqueo, sino de todos, dice el Señor. Y traeré reposo a ti, traeré paz. Oh, Shatarabakata. Dale gracias al Señor. Dale ofrendas de gratitud al Señor. Dale gracias. Y el Señor te engrandecerá, no por tu fuerza ni tu habilidad. Dale gracias al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cerremos este culto de bendición con la cena.